Esta es la Plaza de las Tres Culturas en el barrio de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y en este sitio, en 1968, cambió la historia de nuestro país para siempre. Se trata de una de las peores matanzas que han sucedido en nuestra patria y se considera que lo que sucedió en este sitio hace 54 años, el 2 de octubre de 1968, cambió para siempre la historia de nuestro país. Los expertos consideran que México fue uno antes del 68 y otro después. Hay una enorme cantidad de películas, documentales, series, testimonios, todo tipo de materiales, libros por supuesto también, que hablan de estos sucesos. Pero el que hoy les voy a presentar, que se llama Jinetes de Tlatelolco, de Juan Vélez Díaz, nos plasma la perspectiva de lo que sucedió aquí, pero desde uno de sus protagonistas más importantes, quien en ese momento era el secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán. Pero quizás la parte más interesante de este libro es en la que nos relatan cómo fue ese día, desde la mañana hasta la madrugada del 2 de octubre de 1968. Un aspecto muy importante que frecuentemente se omite cuando se cuenta la historia de 1968 es que existía a nivel mundial un enfrentamiento terrible entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyos efectos se sentían en todos los ámbitos. Desde luego, me refiero a la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban sumamente interesados en tener un control en México, por varias razones. Una de las principales es que este lugar, estratégicamente y geográficamente hablando, era la puerta de entrada a los Estados Unidos. Entonces, tanto un bando como el otro deseaban controlar política, económica, social e ideológicamente lo que sucediera aquí. Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz ya habían sucedido otros problemas sociales fuertes, como el de los ferrocarrileros y el de los médicos. Pero en este caso había otro factor que preocupaba mucho tanto a las autoridades mexicanas como a las estadounidenses, que en este año de 1968 se realizarían los Juegos Olímpicos, un suceso de talla mundial y que llegaría a todos los rincones de la Tierra, y era el lugar y el momento perfecto para que hubiera movilizaciones sociales con el marco de la Guerra Fría. Meses atrás, precisamente el gobierno mexicano había creado el Batallón Olimpia, un cuerpo de seguridad militar precisamente diseñado y creado para mantener la seguridad durante los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, este Batallón Olimpia tuvo una participación nefasta en los hechos acontecidos en este lugar. La mañana del 2 de octubre de 1968 se reunieron altos mandos del Ejército, de la Policía Federal y del Batallón Olimpia en la oficina del secretario de la Defensa Nacional, general García Barragán. La idea era determinar la estrategia que iban a emplear, porque ya sabían que los estudiantes iban a hacer una gran manifestación este día. La instrucción era muy clara. La misión del Batallón Olimpia era infiltrarse en el edificio Chihuahua, que es precisamente el que tenemos a nuestra espalda, estar en uno de los departamentos. Ya tenían las llaves de algunos departamentos estratégicamente dispuestas, y la instrucción era detener a los líderes del Consejo de Huelga vivos. Todos ellos utilizarían un guante blanco en la mano izquierda para identificarse cuando se diera la señal. Cuando comenzaba a oscurecer, el comandante del Batallón Olimpia lanzó 2 bengalas al cielo, que eran la señal que le daba a sus compañeros de que el comité de huelga estaba completo, y en ese momento podían proceder a hacer las detenciones de los líderes estudiantiles. Pero justo en ese momento comenzaron los disparos desde las azoteas del edificio, y a partir de ahí todo fue terror y todo fue confusión. El primer caído por herida de bala fue un general del ejército que se encontraba aquí, en la plancha de la plaza, y también comenzaron las grandes y terribles estampidas de personas que luchaban desesperadamente por salir de este lugar.
después de la terrible balacera que, de acuerdo con los reportes de la policía y del ejército, se extendió casi por una hora, yacían en esta plaza cientos de cuerpos inermes. Esta plaza se convirtió en un río rojo de sangre, de gritos, de desesperación. Fue una escena que nadie desea repetir y que quienes lograron vivir para contarla se quedaron para toda su vida marcados con esta situación que es indescriptiblemente triste y traumática. Después de la balacera, el ejército se internó en estos edificios a registrar casa por casa en dónde se encontraban esos tiradores, esas personas con armas de fuego que fueron quienes agredieron primero tanto a militares como a estudiantes desde los edificios y desde las azoteas. Pues resulta que efectivamente en esas requisas que hicieron los militares a los edificios y a los departamentos y a las azoteas, incluso en los tinacos, encontraron gente armada. Y no eran otros que elementos del Estado Mayor Presidencial, que habían sido enviados a espaldas del secretario de la Defensa, que tendría que haber sabido, y que fueron quienes perpetraron los disparos. Esto significa que todo fue orquestado desde personas del gobierno. El principal implicado y la persona a la que siempre se le ha atribuido en mayor medida la autoría de esta atrocidad es al expresidente Luis Echeverría Álvarez. Pero bueno, en el año 2000, los años 2000, se le abrió un juicio y se le encontró inocente por falta de pruebas. Definitivamente tenemos que conocer los hechos de Tlatelolco desde diferentes perspectivas. Muchas veces nos vamos con la sola idea de lo que nos han dicho o mal contado o contado parcialmente algunas de las fuentes. Pero es importante que conozcamos un poco más, que entendamos más, y definitivamente esta obra llamada Jinetes de Tlatelolco de Juan Vélez Díaz nos permite ampliar y hacer mucho más completa nuestro entendimiento sobre lo que sucedió aquí. Nuestro respeto a los caídos, nuestro respeto a las familias que tuvieron esta terrible desgracia, muchas veces de ni siquiera saber dónde quedaron los cuerpos de sus hijos, porque muchos de ellos se sabe que fueron llevados al campo militar número 1. Nos vemos en la siguiente. 2 de octubre, no se olvida.